Eberechi ese ya es nuevo futbolista del Arsenal. El conjunto Gunner le ha robado por completo el fichaje a sus vecinos, precisamente al Tottenham Hotspur, que parecía que todo estaba hecho para que Eberechi ese, el ya exfutbolista del Crystal Palace, se marchase al lado de Londres, pues al lado blanco, a jugar con los Spurs. Bueno, pues ha llegado Mikel Arteta y ha dicho: a este le quiero yo. En principio van a ser más de 60 millones de libras y la pregunta ahora mismo es clara: ¿cómo va a encajar Eberechi ese en el Arsenal? Solo recordaros que yo soy Mario Aguilar y aquí se habla de fútbol. Bueno, en la introducción, para empezar quiero comentarlo. En la introducción he dicho que Breches ya es jugador del Arsenal. En estos momentos, cuando estoy grabando el vídeo, no. Está a falta yo creo que de unas horas, incluso unos minutos. Posiblemente cuando estéis viendo ya este vídeo, posiblemente al 99% ya esté cerrado, el fichaje ya sea oficial. Pero bueno, en estos momentos todavía no, puede pasar cualquier cosa. Igual que igual que le ha pasado al Tottenham, porque como he dicho en la intro, estaba todo que parecía prácticamente cerrado ya con los Spurs, que Berechi ese iba a jugar bajo las órdenes de Thomas Frank. Esto estamos hablando de antes de ayer. Todo hecho, todo cerrado, no sé ni siquiera si ve Here We Go de Fabrici o no, pero bueno, en 24 o incluso 48 horas ha cambiado todo, ha cambiado la situación por completo y parece que finalmente el mediapunta inglés se va a ir a jugar al Arsenal. Vale. Una vez comentado esto, bueno, ahora hablo del tema del robo y demás. Vale, hay que comentar que es que Eberechi ese jugó, entre otras muchas canteras, porque la verdad que el chaval ha pasado por unas cuantas, pasó por la cantera Gunner, o sea, pasó por la cantera del Arsenal. Es un tío que yo creo que en cuanto le ha llegado la oferta de Andrea Berta, que es el nuevo director deportivo del Arsenal, ex del Atleti durante muchísimos años, ha llegado al Arsenal y ya se está gastando mucho la panoja, al igual que está haciendo Bucero también en el ex equipo de Andrea Berta, en el Atlético de Madrid. Bueno, pues ha llegado al Arsenal y se está gastando la panoja. Como decía, se está gastando mucho dinero Andrea Berta en buenos fichajes, principalmente este de Berechi S, Gyökeres y por supuesto el nuevo bueno, también de Zubimendi S y Gyökeres. Yo creo que son los tres fichajes estrellas para el Arsenal. El City también ha invertido mucho dinero y el Liverpool también. Parece que de esos tres nadie de Chelsea, Tottenham, Manchester United, Aston Villa, Newcastle. Yo creo que entrar en ese top 3 ahora mismo es muy complicado si Liverpool, Arsenal y Manchester City siguen invirtiendo tanto dinero, y todavía falta un poquito más de una semana para que cierre el mercado en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Por comentar, lo que decía, yo cuando a ese le llegó la oferta de Andrea Berta es que ni se lo pensó, porque yo creo que es uno de los clubes de sus amores, el equipo en el que se crió. Eso sí, todo parece que iba a aceptar al Tottenham, que es por así decirlo, el máximo, el eterno rival de la ciudad de Londres, porque está el Chelsea también por ahí, pero yo creo que la enemistad entre Arsenal y Tottenham es bastante mayor. Iba a firmar por el Tottenham y todo ha cambiado cuando le ha llegado la oferta de los Gunners. Finalmente, pues parece que eso, como digo, todavía no está cerrado, pero faltarán horas, incluso minutos, como he dicho hace un momento, que va a ser jugador del Arsenal. Yo creo que ahora mismo, viendo la situación del Tottenham y viendo la situación del Arsenal, y más siendo canterano del Arsenal, no había ningún tipo de duda. Como he comentado, van a ser cerca de 60 millones de libras, según dice Fabrizio Romano, algo más de 60, insinúa. Bueno, me parece que por este precio es un muy buen fichaje. Y quiero dejar, antes de empezar la tralla del vídeo, vamos a decir, quiero dejar clara mi postura. ¿Eberechi ese me parece un buen fichaje? Sí, me parece que además por ese precio es un jugadorazo. 60 millones de euros por una de las actuales estrellas de la Premier, de los que no son del Big Six, obviamente. Si quitamos los del Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea, Eberechi ese es sin duda uno de los mejores futbolistas. 60 millones de euros, de libras, perdón, en este caso. Me parece un muy buen fichaje. Pero como he dicho, quiero dejar clara mi postura. ¿Creo que va a encajar bien Eberechi ese en el Arsenal? Creo que sí, obviamente es un pedazo de futbolista. Es imposible que no encaje bien. Pero es el fichaje que necesitaba el Arsenal. Para mí quizá no tanto, y esto lo voy a tratar después, obviamente, es la posición. Porque
Él es más bien un media punta tirado a la banda izquierda, que es un poco lo que necesitaba el Tottenham. Lo que necesitaba el Tottenham después de la lesión de tanta duración de la rodilla de James Maddison, que parece que van a ser muchos, muchos meses. Y además que como se ha marchado Heung-min Son, también el Tottenham, por así decirlo, necesitaba un media punta y un banda izquierda. ¿Quién puede hacer un poco de las dos? Eberechi ese, porque lo hemos visto con el Crystal Palace. Es verdad que es otra formación, que es más un 5-2-2-1, entonces en ese último 2 él es el mediapunta que jugaba por detrás a la par con Sarr, con Ismail Sarr en el Crystal Palace, por detrás de Mateta, del francés, de GP Mateta, como dicen los amigos de la media inglesa. ¿Qué pasa? Que eso en el Tottenham hubiera entrado perfectamente. ¿Por qué? Porque se ha ido Heung-min Son y James Maddison se ha lesionado. Pues para mí era el recambio perfecto Eberechi ese para jugar de media punta. Y oye, que si le necesitas un pelín tirado a la banda izquierda, lo que pasa es que en el Arsenal va a jugar de banda izquierda. Eso lo vamos a comentar ahora un rato. ¿A qué me refiero con lo del Tottenham? Pues que quizá el fichaje por los Spurs hubiera sido el fichaje perfecto, porque si hubiera dejado el mismo dinero, encajaba perfectamente en el esquema. Creo que con Thomas Frank lo hubiera hecho genial, al igual que creo que también lo va a hacer con Mikel Arteta, pero voy a hablar del Tottenham. Era fichaje idóneo por la posición, por el estilo de juego, por las capacidades del futbolista, por las necesidades, por todo, por todo. Y porque, también hablando del jugador, yo creo que pasar del Crystal Palace al Arsenal es un... Bueno, hay jugadores que lo hacen al revés, como Eddie Nketiah, del Arsenal al Crystal Palace, y lo hacen fatal. Ahora encima creo que se ha lesionado el pobre de Eddie Nketiah. Pero bueno, creo que es un paso muy acelerado para Eberechi ese. Me parece, ya he dicho, uno de los mejores futbolistas. Ahora, yo creo que el Arsenal es uno de los equipos que aspira a todos los títulos. Ahora mismo, Liverpool, City, Bayern de Múnich, Barça, Real Madrid, y meto al Arsenal, creo que es uno de los equipos que aspiran a todo, que pueden aspirar a Champions y por supuesto a todos los trofeos de, pues, nacionales de Inglaterra, pero sobre todo el de la Champions, que es el importante, por así decirlo, para decir aspira a todo o no aspira a todo, porque hay equipos que aspiran a la Liga, a la Copa, a las Supercopas y demás, pero no a la Champions. Yo al Arsenal le meto que es uno de los 5, 6, 7 mejores clubes de Europa que pueden aspirar a la Champions League. Para esto, creo que Eberechi ese le ha faltado un paso entre medias. ¿Qué podía ser un paso entre medias entre el Crystal Palace y en el Tottenham? Sin fijarnos en la temporada pasada, que por cierto el Tottenham ganó la Europa League, habría que recordar lo que quedaron fatal en Premier, una temporada malísima bajo las órdenes de Ange Postecoglou, pero acabaron ganando la Europa League, la competición de plata, por así decirlo, de Europa. Así que tan mal no le fue al Tottenham, y aunque en la Liga le fuera peor que al Crystal Palace, yo creo que el punto intermedio entre el Palace y los Gunners pues podía ser el Tottenham. A mí me parecía un fichajazo, por todo, por la posición, ya he dicho, por el esquema, por Thomas Frank, por todo, y porque creo que necesitaba un punto medio. ¿Me parece un poco acelerado lo del Arsenal? Sí. ¿Me parece que sea un mal fichaje? No, me parece un fichajazo. Es que, de verdad, quiero que no parezca que soy un hater de este fichaje. Lo que pasa es que creo que esta llegada de Eberechi ese al Arsenal puede ser de nota, vamos a ponerle de un 1 a un 10, o del 0 al 10. Yo a lo mejor le pongo un 8. Lo que pasa es que hay gente que creo que le va a poner en el 10. En el mejor fichaje del verano. A lo mejor lo es. Creo que va a rendir súper, súper bien. Y ahora voy a explicar por qué le bajo del 10 al 8. Lo primero, porque creo que tenía que haber dado un pasito intermedio para ver cómo cuajaba en un equipo pues que suele jugar competiciones europeas. En este caso el Tottenham no vía Premier, obviamente, porque quedaron decimocuartos o así, o decimoquintos incluso, sino por la vía Europa League, pues va a jugar Champions el Tottenham Hotspur. Me hubiera gustado verle, pues eso, en un paso intermedio antes de llegar al Arsenal, y que dentro de 2-3 años, cuando ya hubiéramos visto cómo ha rendido en un club de los grandes, grandes, con todo el respeto hacia los Eagles, que a mí me caen muy bien, es un equipazo, y a ver si me compro, a ver si los de GOGM, nuestros amigos patrocinadores de este canal, GOGM, nos envían la camiseta al Crystal Palace. Es un equipo que me cae súper bien, pero hablando históricamente, el Tottenham es bastante, bastante más grande, y yo creo que tenía que haber dado ese pasito intermedio, y es que quedaba perfecto, a lo que iba. Para mí es un fichaje de 8, 8 y medio, que luego puede acabar siendo un 10, pero creo que hay ahora mismo muchísimas expectativas en que desde el principio sea un 10. Hay que comentar que en el Arsenal posiblemente esta llegada ha sido un poco acelerada también, en el sentido de que yo diría que le han fichado por la lesión de Kai Havertz. ¿Es un jugador parecido a Kai Havertz? No, pero sí, pero no, porque la posición del alemán en el Arsenal muchas veces ha sido de punta. Lo que pasa es que se ha lesionado últimamente, también la segunda parte de la temporada pasada pues apenas la pudo jugar bajo las órdenes de Mikel Arteta por otra lesión. Ahora, ojalá y no sea mucho, pero también parece que se ha hecho daño a la rodilla, que van a ser unos poquitos meses para Kai Havertz.
y entonces ha llegado Bericese. ¿Qué pasa? Que para mí no es el mismo perfil. Es verdad que Kai Havertz, no en el Arsenal porque ha jugado más de punta, e incluso en el Chelsea, donde jugó de 9, o de falso 9, llamadlo como queráis, sino en el Bayer Leverkusen sí le vimos más pues de media punta, de un medio centro más ofensivo. Ahí sí podía ser un perfil más Eberechi ese. Lo que pasa es que el ex del Crystal Palace, bueno, todavía jugador del Crystal Palace, aunque ya se haya despedido su afición, es más de partir desde la banda izquierda, pero desde una media punta izquierda, como ya he explicado, a la par que Ismail Assar en la banda derecha y delante tener a un 9, no de extremo, sino de media punta abierto en izquierda y meterse hacia adentro para poder pegarla con rosquita como hacía Philippe Coutinho, pues es un estilo más Philippe Coutinho que Kai Havertz, por ejemplo, ese. No se me había ocurrido esta comparación, pero de ese perfil más de media puntita más que de extremo. Vimos a Coutinho como de extremo izquierdo en Barcelona, no era lo mismo, por mucho que se metiera hacia adentro y marcase algún golazo con esa rosquita, buscando el palo largo con la derecha, metiéndose hacia adentro. Eberechi ese a lo mejor es un futbolista parecido en ese ámbito. ¿Qué pasa? Que ya lo vimos como con Coutinho, como no es lo mismo tener un media punta o incluso interior izquierda que tenerlo de extremo izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que Havertz, para suplirle, ya había llegado Víctor Gyökeres. Havertz en principio va a salir pues ya más desde el banquillo o incluso ocupar las posiciones de interior, pero también desde el banquillo, porque Declan Rice y Martin Odegaard no hay nadie que les quite, y luego un pelín por detrás está Martín Zubimendi. Va a depender, sé que estoy abriendo muchos paréntesis, lo siento, ya van incluso corchetes matemáticos antes que los paréntesis, pero creo que todo va a depender de Martín Zubimendi. Creo que Zubimendi lo va a hacer muy bien, pero si lo hace mal, está la opción de retrasar un pelín a Declan Rice, aunque para mí se perdería lo mejor del ex del West Ham, que es la llegada que tiene, porque es muy muy bueno, es un ida y vuelta, a mí como interior izquierda me encanta. ¿Qué pasa? Si Zubimendi lo hace mal, existe la posición de Declan Rice de pivote, con Martin Odegaard, es que esos dos son insustituibles, son dos jugadorazos y para Arteta es que ninguno de esos dos va a salir, y yo creo que Zubimendi tampoco va a salir del once inicial. ¿Esto en qué le repercute a Eberechi ese? Pues en que va a tener que ir a la banda izquierda. En que va a tener que ir a la banda izquierda, a no ser, como he dicho, que Zubimendi no termine de cuajar. Y entonces Rice dé un pasito atrás y juegue Rice, Odegaard y Eberechi ese ahí como interior izquierda. No me disgustaría esa opción. No me disgustaría esa opción. Lo que pasa es, como ya he dicho, se perdería lo mejor de Rice y quizá lo mejor de Eberechi ese. ¿Dónde prefiero yo a Alex del Palace? ¿En extremo izquierdo o en interior izquierdo? Pues si me das a elegir, en interior izquierdo. ¿Dónde creo que va a jugar? En el extremo izquierdo, por desgracia. Porque el Arsenal ahora mismo cuenta bajo sus filas con, vamos a decir, 3 extremos izquierdos, de los cuales a mí, para un equipo que aspira a Champions, no me termina de convencer ninguno como titular. Vamos a empezar por ahí. Gabriel Martinelli, el brasileño, el que ha sido titular en la banda izquierda durante tantos años con Arteta, pero sin terminar de cuajar. Lo que pasa es que no había ningún sustituto para ser titular. Ahora ha llegado Noni Madueke, que es un fichaje que ha costado 50 millones o así, que por ese precio debería ser titular, pero no lo va a ser porque ha llegado ese, y yo creo que va a jugar en la banda izquierda. Y luego está Leandro Trossard. ¿Qué pasa con Trossard? Que como titular pues es un muy buen jugador, el ex del Brighton, pero como titular no termina de cuajar. A mí me gusta más desde el banquillo, pero con la llegada de ese, que insisto, creo que va a ser en la banda izquierda, Leandro Trossard yo creo que pasaría a ser el delantero centro suplente, aunque no sea esa posición, pero el delantero centro suplente de Víctor Gyökeres. ¿Por qué? Por la lesión de Kai Havertz. Luego habría que ver toda la banda derecha, en principio va a ser para Bukayo Saka, uno de los grandes favorecidos de que llegue Eberechi ese al Arsenal, para que también se juegue un poquito por la banda izquierda, que normalmente Saka junta a mucha gente de la derecha porque es el que mejor lo hace encima al lado de Martin Odegaard. Pero bueno, como ya decía, ese en la banda izquierda me gusta. Como extremo izquierdo, pegadito a la línea de cal, que es lo que le gusta un poco a Mikel Arteta, y ya meterse hacia adentro como puede hacer Bukayo Saka, no me termina tanto de convencer. Por esto, insisto, no soy un hater de este fichaje, le doy un 8, un 8 y medio. Lo que pasa es que creo que hay gente que se está viniendo muy arriba con este fichaje por 60 millones de libras, perdón, la costumbre, que es un grandísimo fichaje. Y estoy totalmente de acuerdo, pero no le puedo dar un 10 desde el primer momento. No me parece el fichaje del verano. Por ejemplo, Víctor Gyökeres, no digo que sea un 10 tampoco, pero, y además que de momento lo que ha demostrado en el Arsenal tampoco es para tanto, ¿no? Pero es lo que necesitaba el Arsenal. Víctor Gyökeres, un 9 puro y duro, es lo que necesitaba el Arsenal. Martín Zubimendi,
un centrocampista, un pivote natural tras la marcha de Thomas Partey, de Jorginho hace unos meses, en enero también. Puede jugar ahí Declan Rice, hay que ver qué pasa con Mikel Merino, porque claro, la llegada de ese también pues implica más rotación y menos minutos un poco para todos. Y Declan Rice y Martin Odegaard, es que ya digo, son insustituibles, se pueden perder a un partido, pero en esa posición está Mikel Merino. Y cuando vuelva Kai Havertz, a ver qué pasa. Porque a lo mejor el alemán también pasa a ser uno de los interiores para suplentes. Pero entonces, ¿qué pasa un poco con todo? Hay que ver Fabio Vieira también, que creo que ahora mismo está en el Arsenal. Pero ¿qué pasa un poco con todos? Y si vuelve Kai Havertz y le quiere como 9 suplente de Gyökeres, ¿qué pasa con Leandro Trossard? También en la banda izquierda, vas a tener 4 bandas izquierda. ¿Ese dónde va a jugar? Es que, ¿cómo encaja Virechi en el Arsenal? Ese es el título de este vídeo. Es que es complicado, es que es complicado. ¿Que va a ser extremo izquierdo? Yo tengo pocas dudas. Y no porque Mikel Arteta le quiera de banda izquierdo. Yo creo es más, esto es opinión completamente personal como la mayoría de este vídeo, yo creo es más por falta de jugadores en esa posición y exceso de jugadores en otras. Me explico. En la banda izquierda, ya lo he dicho, Martinelli, Noni Madueke, Leandro Trossard, si le queréis contar ahí. Ninguno de los tres para mí tiene titular para ser de un equipo que aspira a la Copa de Europa, insisto. Ni Martinelli, ni Trossard, ni mucho menos Noni Madueke, que me parece un fichaje que ahí se han excedido por completo. Además, venir del Chelsea sin terminar de cuajar bien. No sé, lo de Noni Madueke no lo entiendo. Pero bueno, se han gastado mucho dinero y tendrá que jugar Noni Madueke. La derecha está clara para sacar, pero a lo que me refería es que ese va a jugar en la banda izquierda. Lo primero, porque no tiene un extremo izquierdo titularísimo a gran nivel. El que más ha jugado de titular ha sido Gabriel Martinelli. Y a mí es un futbolista que me gusta, pero para el banquillo. Y luego de interiores tienes excesos, porque por supuesto tienes a Declan Rice y a Martin Odegaard, tienes a Martín Zubimendi un poquito por detrás, pero es que también tienes a Mikel Merino, y hay que ver cuándo vuelva Kai Havertz. Para mí es que ahora mismo el Arsenal, estamos hablando de una plantilla muy completa. Y esto es lo que le pedía yo al cuadro de Mikel Arteta, que lo he hablado mucho con mi grandísimo amigo Pablo Bollero. Él lo sabe, llevamos 2-3 veranos hablando de esto, del fondo de armario que le faltaba al Arsenal, porque tú veías el banquillo, vale, Zinchenko, Tomiyasu, Thomas Partey, Jakub Kivior, vale, a lo mejor Trossard, pero faltaba fondo de armario. Ahora con las llegadas de Gyökeres, Martín Zubimendi y Eberechi ese, a lo mejor es que al banquillo se te van Madueke, Gabriel Martinelli, Mikel Merino, que también existe la posibilidad de Merino como 9, que ya lo ha probado. Yo creo que ya a partir de esta temporada, teniendo a Gyökeres, Leandro Trossard y cuando vuelva a Kai Havertz, creo que la opción de Merino como 9 va a ser descartada, pero bueno, que siempre está bien tenerla ahí. Estamos hablando de un fondo de armario pues muy muy potente para un equipo de la Premier League, y diría que ahora mismo puede ser la plantilla más completa de la liga inglesa. El City también tiene mucho banquillo. El Liverpool, si ficha un central así potente como pueda ser Marqueji, ojo, también tiene mucho fondo de armario, pero es que ahora mismo lo del Arsenal es jugadores como Martinelli, que desde el banquillo te va a rendir. Leandro Trossard siempre ha rendido desde el banquillo. Mikel Merino es un animal, es un jugadorazo. Ethan Nwaneri, que no estamos metiendo en la ecuación, pero bueno, porque en principio, debido a la sobrepoblación en ese centro del campo que he comentado, debería ser el suplente Bukayo Saka, pero es que también está Ethan Nwaneri. Habría que verlo y habría que ver cómo va a encajar Eberechi ese en esa banda izquierda, porque claro, ese es verdad que se puede meter hacia la banda derecha, pero es que en el Crystal Palace tenía un señor carrilero, porque jugaba con 5 en defensa de Oliver Glasner, Tyrick Mitchell. Tyrick Mitchell es un futbolista que sube como un avión para la banda izquierda para aprovechar ese hueco que dejaba Eberechi ese al meterse hacia adentro. Todo el carril era prácticamente para Tyrick Mitchell. Ahora mismo, ¿para quién va a ser? Pues depende de quién sea el lateral izquierdo titular del Arsenal. Opciones: Ricardo Calafiori, que es un central reconvertido a lateral, que es verdad que es bastante vertical, que no sube tanto, pero es vertical, es muy de jugar por la línea de cal, muy exterior. Y luego está, bueno, por supuesto, Alexander Zinchenko, al que no le vamos a contar porque no creo que vaya a ser titular, pero es un jugador que tiende mucho a meterse hacia adentro por sus orígenes como centrocampista del ucraniano. Y luego está Miles Lewis Kelly, que es un poco también más del perfil, es una mezcla entre Calafiori y Zinchenko. ¿Qué pasa? Miles Lewis Skelly también es de tendencia a meterse hacia adentro porque es más medio centro. Entonces es un jugadorazo que le vimos la temporada pasada, quizá una de las revelaciones de toda la Premier League.
Y es un lateral que tiende mucho a meterse hacia adentro para generar superioridad en el centro del campo junto a Declan Rice, Martin Odegaard, en este caso ya Martin Zubimendi, el año pasado pues con Thomas, como pudo ser con Jorginho en su época. Hay que verlo, con Mikel Merino una superioridad. Entonces depende quién sea el carrilero, en este caso el lateral, porque el Arsenal juega en defensa de 4 y no creo que Mikel Arteta cambie de esquema. Para de ese 4-3-3, no creo que cambie a una 4-2-3-1 para meter a Rice, porque claro, ese, bueno, como media punta izquierda no podría, estaría súper bien, pero Mikel Arteta no va a cambiar y mucho menos a defensa de 5. Entonces, ese lateral que antes tenía, en este caso carrilero, con Tyrick Mitchell, Everett y ese para meterse hacia adentro, para darle profundidad a la banda izquierda, ahora no lo va a tener, porque tanto Luis Skelly como Zinchenko son de meterse hacia adentro. Y ahí, pues a ese le quitaría un poco de protagonismo y Eberechi tendría que estar más en la banda izquierda, más pegado a línea de cal, un poco como más Bukayo Saka. O si es Ricardo Calafiori, que él sabe que es más vertical, pero no sube tanto, no le va a doblar tantas veces como lo hacía Tyrick Mitchell. Con todo esto, me quedo en el 8 y medio. Creo que es un fichajazo, pero creo que hay muchas expectativas sobre ese. Y no, su posición ideal ahora mismo no está en el Arsenal. No porque no esté disponible, es porque no está en el esquema. O sea, a lo mejor se te lesiona Declan Rice y ahí puedes jugar. Porque quizá dentro de esta formación, porque su posición ya digo que no es la perfecta, su posición yo creo ya es con 5 defensas y el de media punta izquierdo detrás del 9. Eso ahora mismo no está en el Arsenal. Entonces, viendo las posibilidades y el esquema del Arsenal de Mikel Arteta, ¿cuál sería la mejor posición para mí de Berechiese? Sería el sitio de Declan Rice con el papel de Martin Odegaard. No sé si me entendéis. O sea, en el sitio de Declan Rice me refiero pues a ser un interior barra media punta, más por la zona izquierda, que es por la que se mueve bien, por la derecha no me termina de convencer, pero con el papel de Martin Odegaard. ¿Qué pasa? Que Rice en esa posición es insustituible y Odegaard también lo es. Entonces, con ese y Odegaard, incluso y Rice, aunque sea por Zubimendi por detrás, el centro del campo estaría descompensado, porque además Rice es mucho de llegar, de segunda línea y pegarle. Descompensado, porque ¿quién defiende ahí aparte de Declan Rice? Por eso está Declan Rice, Zubimendi y Odegaard. Es un centro del campo ahora mismo perfecto, soñado para Mikel Arteta. De los mejores centros del campo del mundo, perfectamente equilibrado, cada uno con su función. Odegaard más para ese último pase, y Eberechi ese metiéndose hacia adentro para ser más desequilibrante, más regateador, como he dicho, Odegaard para dar ese último pase, Declan Rice para subir, bajar, llegada de última línea, cuando hace falta replegarse, ahí está Declan Rice, y luego Zubimendi para ser el ancla del Arsenal, para repartir juego, pim, pam, para bajar a defender, para ser un centrocampista que, como hemos visto estos partidos del Arsenal, tanto en amistosos como el otro día en su debut de Premier, que se meta incluso entre los dos centrales, Martín Zubimendi, es un centro del campo soñado por cualquier entrenador, así de equilibrado. Por eso Eberechi ese no va a tener su sitio, porque su sitio ideal, ya digo, en este esquema sería en el sitio de Declan Rice, es decir, en la banda izquierda, en el interior izquierdo, por así decirlo, pero con el rol que tiene Martin Odegaard, y eso ahora mismo es imposible. Por eso este fichaje, que insisto, que me parece un fichajazo, que no quiero parecer un hater de este fichaje, que es una llegada tremenda, y 60 millones de euros para el Arsenal, que ha gastado mucho dinero, y viendo los precios que hay ahora mismo en la Premier League, me parece un auténtico fichajazo. Lo que pasa es que creo que hay unas expectativas de que vaya a ser titular no los 38, pero 35 partidos, jugando en una posición en la que él, en la banda izquierda, hay que verle con un esquema nuevo, con un nuevo entrenador, con un nuevo equipo, con una nueva afición, con un nuevo estadio, con un nuevo estilo de juego, con un nuevo todo. Hay que ver cómo se adapta Eberechi a ese al Arsenal, pero insisto, me parece un fichajazo. Voy a recordaros, como siempre, para acabar el vídeo, mi canal de YouTube, donde estás viendo este vídeo. Si no estás suscrito, te voy a dejar 5 segundazos para que bajes a suscribirte. Venga, que yo no tengo prisa. Luego, ¿qué más tienes por aquí? Si ya estás suscrito, tienes Twitch y TikTok, donde de vez en cuando hay directos. Por cierto, tanto en mi TikTok, @Mario_, como en mi Instagram, también @Mario_, como aquí en este canal de YouTube, @Mario_, estoy haciendo un sorteo. Bueno, no es un sorteo realmente. Te voy a regalar una camiseta de fútbol. O sea, si quieres, te vas a mis shorts. En este caso, si estás en YouTube, para que no te tengas que ir a Instagram o a TikTok, te vas a los YouTube Shorts. Y ahí tienes los requisitos, pero vamos, los requisitos es darle like al vídeo, suscribirte
O sea, 2 regalos, 2 botones y luego poner en comentarios qué camiseta quieres. Y va a ganar la más random. Como dije de ejemplo, Jesús Vallejo en Albacete, Reinier en el Madrid, la del Barça con Chigrinsky, la de Fali en el Cádiz. La más random va a ganar, así que oye, si quieres ganar una camiseta y estás viendo este vídeo, pues que sepas que tienes esa opción en todas mis redes sociales. También me falta por comentar Twitter. Todas con el mismo nombre, @Mario_baja, las 5 grandes plataformas. En las 5 creo contenido y en las 5 con exactamente el mismo nombre. Si es que es imposible perderse. @Mario_baja. No, es que Mario, tienes un nombre diferente en cada red social. Un carajo para ti. Tengo el mismo nombre en las 5. Si no me sigues, es porque no quieres. Y como digo siempre, amigos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.